¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy Juan Carlos Canavagio. Bienvenidos a De Copas Con. Estamos aquí en Casa Catedral con una invitada muy especial. Gracias. Mi amiga Tatiana Pretel, escritora, guionista, creadora del proyecto Espía de la Historia. Una persona con muchas historias y realmente hoy la tenemos en nuestro programa justo antes de nuestro mes de celebración de Fiestas Patrias. Así que, bueno, bienvenida Tatiana a nuestro programa. Cuéntanos un poquito quién eres tú, dónde salió tu proyecto y esta pasión de la historia que tienes detrás tuyo. Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora del proyecto educativo La Espía de Historias. Bueno, a mí desde pequeña me encantaba escribir. Ya hace como 10 años comencé a perfeccionar mi técnica y luego me di cuenta que lo que quería escribir eran novelas históricas. Okay. Pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Así que lo primero, para poder escribir, tienes que leer, y si vas a escribir novelas históricas, tienes que investigar y estudiar. Así que ahí comenzó este camino. Poco a poco escribí 2 novelas, La Piedra de la Isla 1, La Piedra de la Isla 2. Uno narra los tiempos del pirata Morgan y la otra comienza el 15 de abril de 1856, que es el día del incidente de la tajada de la sandía. Wow. Y ahí nos fuimos de historia en historia. Yo la verdad es que estoy encantado de escuchar estas historias. Ahora que estábamos sentados conversando, tienes muchísimas cosas que contar y realmente es un proyecto que creo que tiene una importancia nacional porque hemos perdido un poquito esa esencia de aprender más sobre nuestras raíces, de dónde venimos, esos anécdotas, y qué bonito que los estás sacando a relucir y que en efecto tienes todos estos proyectos orientados a diferentes grupos, ¿no? De segmentos de edad y todo lo demás, porque todos queremos aprender más de historia, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, pues, el segmento de hoy es de vinos, definitivamente que hay muchos vinos en la historia, pero bueno, Panamá tiene una historia de ser un centro de convivencia, un centro comercial, y en efecto, pues, estamos aquí muchos por eso, ¿no? Familias que vinieron de diferentes países y se encontraron en Panamá. Cuéntanos un poquito de Claro esa parte sí. de la historia. Voy a ponerme el sombrero de la espía de historias del personaje, no mentira, de la escritora, que ha tenido que investigar muchísimo. El vino realmente, fíjate que cuando lo estábamos hablando, me causa tanta impresión y veo un cuadro de Vasco Núñez de Balboa que no lo ve en las cámaras porque está detrás. Y te contaba que desde la época de los conquistadores, cuando ellos llegan aquí y conocen a varios caciques, uno de los caciques tenía unas bodegas de vino de palma. Y ellos quedaron muy impresionados y de hecho en el libro de la historiadora catedrática Carmen Mena dice que los vinos sabían a vinos alemanes, vinos italianos. Interesante, o sea que interesante. date cuenta que desde aquel momento ya se empezaba como que a comparar los vinos que producían de palma de vino esos caciques, y lo decían los mismos españoles. Luego va pasando el tiempo y a mí me encanta contar la historia, pero me encanta ser un hilo conductor. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Claro que ahorita mismo no voy a robarte todo el tiempo. No, pero adelante. Pero se funda en la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, que después se convierte en Panamá la Vieja, que el término real y el término correcto es Panamá la Vieja. Porque cuando ataca el pirata Morgan, que nos mudamos a este lugar, al sitio de Lancón, entonces queda Panamá la Vieja, queda la otra ciudad que pues se había destruido por el pirata Morgan. Entonces es bien importante porque antes de que nos mudáramos a esta ciudad, comienzan las ferias de Portobelo. Fuimos la primera ciudad en el litoral del Pacífico por donde pasaban toda la plata y oro, por ejemplo, de la conquista del Perú. El Perú comienza a hacer sus vinos y se manda un decreto de la corona en donde no se podían vender vinos peruanos, porque los vinos que se podían vender y el monopolio era de los vinos españoles. Increíble, ¿no? Increíble. En esa Sí. época ya estaban... Ya se comenzaba poniendo... a ver todo este tema del monopolio. Y también es bien importante que les cuente que, por ejemplo, uno de los animales que más trabajaron en la conquista fueron las mulas. Uh-huh. Entonces las mulas
cruzaban desde todos los tesoros, desde el litoral del Pacífico hasta el litoral del Atlántico, y se sabía de que ya esta ciudad era tan importante que todo lo que los españoles fueron conquistando pasaba realmente por este pasadizo Pequeño. estrecho de América. Realmente ellos no sabían que era América hasta que encuentran los territorios de Nicaragua. Entonces ahí sí se dan cuenta que es un territorio extenso y que es un territorio en donde no solamente, en donde no habían llegado a las Indias. Ahí se dan cuenta que no han llegado a las Indias. Interesante, Exacto. interesante. Entonces empieza pues todo a conquistar todos los demás territorios. Pero ¿sabes qué? Pasa algo muy importante. Cuando se acaba la ciudad de Panamá la Vieja, nosotros nos mudamos a esta ciudad. Nos mudamos a una ciudad diferente. La ciudad de Panamá la Vieja era una ciudad abierta. ¿Sabes por qué era una ciudad abierta? No. Porque no tenía un muro que la protegiera. Claro. Todas las ciudades conquistadas tenían, por los españoles, una fortaleza. Tenían el muro, tenían la iglesia en el centro, los edificios del gobierno alrededor y las casas. En Panamá la Vieja estaba la calle Real, que es la calle principal, donde estaban los diferentes comercios, las pulperías se llamaban. Luego estaba la calle Empedrada, que era donde era toda la vida de la iglesia, toda la vida católica, porque ahí se hacían las procesiones, por ejemplo, y decían que era mejor ahí porque así las personas pagaban más sus mandas, como era empedrada y costaba un poco más caminar. También estaba la calle de Santo Domingo, que quedaba enfrente de la torre, de lo que vemos la torre, y del convento de Santo Domingo. Todos esos edificios se mudan aquí. Y aquí solamente habían, en el casco viejo, 300 lotes. Se escoge este lugar porque está sobre un manto de piedra natural, en donde no podían venir, o sea, cualquier barco que viniera muy grande iba a quedar atrapado en todo este manto de tierra. Claro. Se comienza a construir la muralla y se hace una puerta que se llama la Puerta de Tierra, mirando hacia el norte. En esa puerta de tierra está enfrente de la iglesia de las Merced. Se cerraba antes del anochecer y quedaban los de afuera que vivían en el arrabal de Santana y los de adentro, porque la idea era que ya nos habían venido a atacar los piratas desde el norte. Teníamos de contramaestre la Punta Chiriquí, teníamos de contramaestre lo que es el Cerro Ancón, y esa puerta se cerraba y quedaba toda la gente. Esta era una ciudad elitista. Aquí vivían las personas con mucho dinero, estaban las iglesias, los conventos, los edificios gubernamentales, y afuera vivían pues los mulatos, los criollos, los esclavos libertos. ¿De qué año estamos hablando, Tatiana? La ciudad se muda al sitio de Ancón, que es aquí donde estamos, en 1673, y se empieza una nueva vida, después que el pirata Morgan nos ataca en 1671. Aquí pues era diferente, aquí vendían agua. Una de las profesiones que ganaba dinero eran los aguateros, que iban, esta ciudad tampoco tenía mucha agua, así que iban al chorrillo, al ojo de agua que hay abajo del Cerro Ancón, que ya no existe porque lo secaron, y de ahí agarraban agua los aguateros y vendían en botijas a 10 centavos o a real en sus mulas. Increíble, ¿no? Sí. Increíble. Yo te estaba echando el cuento también de que, bueno, y obviamente me voy a transportar de repente a una era más moderna, porque en esta calle, pues, en efecto, mi familia tiene mucha historia también, habiendo sido propietario del Hotel Central durante el siglo pasado, por muchísimos años. Y una de las primeras tiendas pues, que tuvo mi familia fue justamente en esta calle, en esta misma calle que está aquí, al lado del Hotel Central. Y en efecto, pues, digo, aquí en Panamá, me imagino en esa época llegar justamente con la construcción del Canal Francés, que eso es otra época, y ahora nos vamos a preguntar un poquito del Panamá de los últimos 100 años o 150 años, pero se trajo una cultura, ¿no? Se trajo esa cultura de repente el vino francés como el que estamos tomando hoy. Hoy estamos tomando un Domaine Haut, que es un vino que ha estado con mi familia por muchísimos años, un vino que me recuerdo de toda la vida de niño. Es mi rosado favorito.
Y esa bodega fue fundada en 1896, pero es eso, es decir, mi bisabuelo siendo inmigrante llegó a Panamá, inmigrante francés, corso, y de ahí entonces trajo con él su cultura y todas estas personas y todas estas, ¿cómo te digo? Misiones de todos estos lados nos hicieron un país súper, ¿cómo te digo? Multicultural. Yo creo que esa es la palabra, Totalmente, que siempre hemos sido un país totalmente. multicultural, ¿no? Mira que llama mucho la atención porque vamos a cumplir el bicentenario de la independencia de España el próximo 28 de noviembre. Y es muy bonito que hayas hecho un programa que nos remonte a la historia. Porque investigando y leyendo, porque uno nunca puede parar de leer la historia, siempre saltan temas. Yo, o sea, me he dado cuenta en los libros de nuestros historiadores, porque la historia de Panamá está escrita. Sí. Nuestros historiadores han hecho un gran trabajo, solo hay que investigarla. Entonces, en estos libros me di cuenta de que realmente, un poquito antes de 1821, la supremacía la tenía en el comercio Inglaterra. Aquí las personas se vestían como ingleses a pesar del clima. Luego llegamos a 1821 y todo cambia. Nos unimos al sistema republicano de la Gran Colombia y Simón Bolívar fue el primero que mandó a hacer un estudio real del canal con una compañía francesa. Simón Bolívar muere y nosotros quedamos entonces, salud. Salud, perdona. Muy rico. Gracias. Perdona, Simón Bolívar, disculpa. Quedamos en un rejuego político unidos a un territorio, que era el territorio de Colombia. El Istmo de Panamá pues hizo muchísimos intentos para separarse, pero en todo esto firmamos en 1846 un tratado que se llamó el Mayarino-Biglac, en donde, ¿qué pasaba? Panamá necesitaba que se protegieran ambas costas. Estados Unidos había ganado territorios a México y necesitaba pasar su correo de un lugar a otro y construir un ferrocarril. Se construyó el ferrocarril entre 1850 y 1855 y, bueno, en 1856 sucede el incidente de la Tajada de la Sandía, que fue por donde está el mercado del marisco. Ahí había una estación del tren, ahí sucede el incidente de la Tajada de la Sandía. Y esto es bien importante que lo sepamos y que lo contemos aquí alrededor de este vino tan maravilloso, de que esa fue la primera intervención estadounidense en Panamá. La última intervención fue en 1989, que yo creo que tú y yo la vimos. Sí, la vimos bien, sí. Entonces, Panamá empieza el siglo XIX como en una carrera contra el tiempo. Se construye el primer ferrocarril transísmico aquí. La era de la revolución industrial viene aquí a Panamá. Venían de todas partes. Encuentran en 1848 oro en California, una pepita de oro. Todavía no estaba construido el ferrocarril. Sí, claro, claro. El mundo enloquece. La gente quiere cruzar, pero la gente no quiere ir a Cabo de Hornos, porque esa ruta era terrible. Todo lo que era las mareas, la gente moría, frío, peligrosísimo, claro. Eran muchísimos kilómetros más. Entonces la gente escoge la ruta de Panamá, a pesar de que todavía no se había construido el ferrocarril. Cuando se construye el ferrocarril, se crea una ciudad. Uno de los directores del ferrocarril era William Aspinwall y le ponen a esa ciudad que hicieron, está muy bien trazada hasta el día de hoy, que es nuestra querida provincia de Colón. Yes. Claro que los panameños no queríamos que los ismeños no querían que se llamara Colón, y le cambiamos el nombre, pues se pone Colón y todavía las cartas en 1890 y pico decían Aspinwall y el gobernador dice, yo las voy a devolver si no vienen escritas como con la dirección real de Colón. Sucede todo esto y en 1862 un gran francés llamado Ferdinand de Lesseps construye el canal de Suez en Egipto y luego de eso dice voy a construir un canal a nivel en Panamá. Y en la década de 1870 y pico vienen a hacer una inspección algunos franceses en donde empiezan a ver cómo se puede construir un canal a nivel del mar, o sea, sí, sin esclusas. Sí, duro. Muy difícil. Sí. Desde ahí comienza una influencia francesa. Ferdinand de Lesseps compra el edificio del Museo del Canal, que está aquí al lado, que era un hotel, y lo convierte en las oficinas de la compañía del canal francés. Y es bien interesante porque toda la ciudad se vuelve un poco al estilo francés.
o al estilo francesa, construyen hospitales, construyen edificaciones, pero el canal francés fracasa, sobre todo por los sobreprecios y también por un mosquito que era el asesino, Claro. pues silencioso que los estaba matando. Pero te imaginas cuántos vinos y cuánta mercancía con el ferrocarril vino al istmo de Panamá. Impresionante. O sea, por ejemplo, tú comentaste algo muy interesante porque al final dijiste que en el siglo XIX, a principios, por ejemplo, adoptamos la cultura inglesa, ¿no? Después, el siglo siguiente, 100 años después, comenzamos a adaptar la cultura francesa. Un poco ¿no? menos de 100 años. Sí, menos de 100 años, claro, porque estamos hablando de, ¿qué? 50 años después, probablemente. Sí, exacto. ¿no? Y justamente aquí tengo un ron que tiene una receta de 1824, porque básicamente en esa época que se estaba, por decirte, proliferando la bebida de ron ya un poquito más a un nivel alto, no se tomaba el ron solo, sino que se hacían infusiones con frutas para darle un sabor distinto, ¿no? Y estábamos hablando de la anécdota de la piña, ¿no? Sí. Que la piña no es autóctona de esta región. De América. De América. La piña viene de Asia, viene de la isla de Nueva Guinea. Y eso, pues las personas no conocen. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, el otro día hablaste del tema del arroz con pollo, que aquí no, la gallina no es ni de aquí y el arroz tampoco. Entonces, yo creo que al final somos una mezcla de culturas, de costumbres, y tenemos que permanecer siempre abiertos a adaptar todas esas nuevas cosas. Pero yo creo que sí hay que mantener definitivamente quiénes somos y al final creo que somos una mezcla de muchas cosas también, ¿no? Claro que sí. Es importante saber que Panamá está acostumbrada a recibir viajeros, a recibir visitantes de otros lugares. Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué los panameños hemos vivido de espalda nuestra historia? Y realmente siento que hemos vivido siempre con un compañero o con un conquistador o con alguien que está interesado en nuestra posición geográfica. Pero al final, pues toda esta historia desde hace muchos siglos y sobre todo los últimos 200 años nos preparó para poder recibir ese legado que es el Canal de Panamá. Claro. Que es tan importante, a pesar de que muchos panameños todavía no saben en qué aporta el Canal de Panamá. Podemos saber de que aporta en carreteras, aporta en muchísimas cosas anualmente. Y es importante saber de que ese legado realza, y desde siempre, desde que Vasco Núñez de Balboa hizo el avistamiento, guiado por los mismos caciques, se dio cuenta de que había otro mar. Bueno, en ese momento la marea estaba baja, ellos tuvieron que esperar a que la marea subiera y probar el mar para saber que el agua era salada. Era diferente, imagínate. Exacto. El escribano Valderrábano, que después lo decapitan con Balboa, escribió que sí era un nuevo mar. ¿Pero qué significaba un nuevo mar? Era el comienzo de nuestra vía acuática, era el comienzo, de nuestra vía comercial acuática, eran nuevas rutas, era tener la supremacía de ir a otros territorios y conquistar. El mar siempre fue un aspecto importante de dominio territorial para cualquier país, ¿no? O sea, era la manera de comunicarse entre un lugar a otro, la manera de llevar mercancía, era en cierto sentido una garantía de generar dinero, ¿no? Es un corredor, sí, realmente. Y lo es, o sea, hoy día, te digo, el país en este momento, o sea, está viviendo de repente algunos productos que están cortos. ¿Por qué? Sí. Porque los fletes marítimos y los barcos ahora mismo no se dan abasto. Y creo que se va a poner peor. Y es un tema irónico porque uno dice, chuleta, venimos de una pandemia que bueno, de repente no tenía infraestructura, ahora la infraestructura se quedó corta. Hay una serie de situaciones pasando, pero sí, es el hecho de que el mar sigue siendo un medio de transporte importante. Obviamente esto viene por mar. Importantísimo. ¿No? Sí. Y bueno, entiendo en esa época cómo era de repente la visión de una oportunidad enorme, ¿no? Es decir, wow, aquí hay un mar, el mundo se me abre. Claro que sí. Y no me imagino ese sentimiento como de descubrir un planeta nuevo, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Sí. Que yo creo que todavía en la Tierra, cada vez que vamos a ciertos lugares, a veces se siente como si estuviéramos en otro planeta. Y estamos aquí, en nuestra propia Tierra. Aquí, este país, o sea, el mundo tiene muchos lugares que
que todavía nos faltan por explorar, Es ¿no? que date cuenta, para los conquistadores llegar a una tierra que ellos no conocían. Sí. Aquí vivían nuestros pueblos originarios, nuestros indígenas. Ellos vivían aquí, pero en todo el territorio americano, pero ellos no lo conocían ni nosotros nos conocíamos. Aquel cruce de cultura, de fauna, de flora, de religión, algunas veces sometidos, otras veces tratando de convivir entre todas esas etnias. Realmente no fue fácil para ninguno de los dos grupos, mucho menos para los que vivíamos aquí en América. Y estoy seguro que de repente en algún momento intercambiaron esos fermentados que tenían como para buscar algún acercamiento, ¿no? Claro que decir, sí, nosotros también siempre fue aportamos. como el vino, ¿no? O sea, como el vino siempre ha sido como una bebida de acercamiento, ¿no? Estamos comentando de que a veces cuando uno quiere romper un poquito el hielo o uno quiere hacer algún acercamiento, el vino siempre es un espacio de seguro. De seguridad, ¿no? Y en esa época me imagino que imagínate, el cacique, los conquistadores, ¿cómo haces para romper el hielo, ¿no? Y probablemente decían, bueno, déjame ofrecerte esto, ¿no? Bueno, existía lo que era el trueque. Realmente yo siento que más cuando también Vasco Núñez de Balboa llegaba a las tribus o a donde los caciques que eran sus amigos, ellos les hacían esta cantidad de comida, les ofrecían también los vinos que el cacique pudiera tener, que bueno, eran fermentados vinos de palma, pero que ya te dije que se asemejaban muchísimo a los vinos europeos. Y también es bien importante que sepamos de que cuando empieza entonces las ferias de Portobelo y a cruzar y a llegar mercancía de un lugar a otro, se empieza a conocer otro tipo pues de bebidas, otro tipo de comidas que llegan a nuestro territorio, a pesar de que España tenía el monopolio. Y esas ferias de Portobelo, por ejemplo, ¿quiénes participaban ahí? Pues venían de todos los lugares, venían los barcos, llegaban a Portobelo. ¿Sabes? Portobelo es un pueblo tan chiquito, pero según cuentan Una bahía los preciosa, preciosa, pero se llenaba, no había lugar, no habían casas donde alquilar para poner la mercancía. Estaba la aduana de Portobelo, en donde se pasaba todo lo que eran los impuestos que cobraban, y la mercancía estaba en las calles. De hecho, narraban que en ese momento se llenaba de puros hombres, marineros, comerciantes, que también encontraban la muerte, pero era porque tomaban mucho, no estaban acostumbrados a los temas del clima. Entonces era un lugar con una mortalidad muy alta en el tiempo de feria. Imagínate, estamos hablando de los años 1600. Empezó desde 1600 y ya la última feria se hace... Bueno, la última feria que se planeaba no se realiza, pero se termina en 1700, me parece que 1739 es la que no se realiza, o 1745, pero en esos años se termina de realizar la feria, comienza un decaimiento. Las ferias de Portobelo empiezan a avisar, aquí algo está pasando. Después Napoleón más adelante invade España, viene la Revolución Francesa, el mundo se da cuenta de que se puede vivir sin una monarquía, y eso también sucede en América. Y los pueblos, pues ya a finales del siglo XVIII, empiezan las guerras de insurgencia, empiezan a luchar por su independencia. Nosotros pertenecíamos al Virreinato de Perú, o sea, en un tiempo dado, por eso que cuando nos independizamos se pensaba o nos unimos a Perú o nos unimos a México. Entonces, claro, también estaba pues el sueño bolivariano, que nos influyó muchísimo para tomar la decisión de unirnos al territorio de la Confederación de la Gran Colombia. Interesante, y si no fuéramos o mexicanos o peruanos o a saber Dios Sí, qué. Exacto. Exacto. Bueno, Tatiana, cuéntanos un poquito cómo las personas pueden aprender más de esto que estamos aquí hablando. Sé que tú tienes tus medios, sé que estás trabajando en muchos proyectos. Sí. No sé si quieres contar un poquito de esa parte, porque creo que aquí hay una oportunidad de aprender muchísimo más sobre nuestra historia y creo que el elemento que estás utilizando es muy bueno. Cuéntanos un poquito de eso. Yo soy una aficionada de la historia, estudié mercadeo en la universidad, nunca pensé que iba a mercadear tan noblemente la historia. Mis redes, el Instagram, que es mi red principal, es Tepretelt. Se ha desarrollado un personaje que se llama La Espía de Historias, que va alrededor de todo este proyecto, que bueno, se lanzó en abril del 2020. Tiene una página web que se llama La Espía de Historia, tiene podcast, tiene el Instagram que es Tepretel, y luego la cadena Medcon
pidió que hiciéramos guiones, o sea, me pidió que escribiera los guiones, y entonces hicimos la primera temporada de la serie La Espía de Historia, que se lanzó en marzo. Creo que viene la segunda parte, la Espía de Historia, la serie de La Espía de Historia, la segunda temporada, y va muy dedicado a los niños, a los jóvenes, a todas las edades. Hay una tienda en donde se venden videos filmados y es la manera de narrar la historia. Es esta manera de contar a veces también datos específicos, como que el altar de oro realmente no vino de Panamá la Vieja, que eso es una leyenda urbana, pero que los pueblos también se nutren de sus mitos y de sus leyendas y que es importante contarlas. Y bueno, también valorar nuestra historia, que no solamente existe desde que llegaron aquí los conquistadores, sino desde siglos antes, desde que emerge de las profundidades el Istmo de Panamá hace no sé cuántos miles de años. Yo pienso que Panamá tiene mucho para dar al mundo. Creo que todos los que vivimos en Panamá le deben a la historia. Es importante conocer nuestra historia. Por favor, muéstrame la foto que tienes aquí. Porque... Bueno, aquí tengo unas fotos. Este es una estampilla que se llama Golden Jubilee. Esto lo tengo en la oficina. Mi papá, me acuerdo, me lo dio un día. Me dice, mira, esto es para conmemorar los 50 años de aniversario de la compañía de tu bisabuelo, que se fundó en 1888. Por eso es que Cava se llama 1888, porque en ese momento fue que comienza la tradición de importar vinos a Panamá de mi familia. Y este es el Golden Jubilee. En esa época se llamaba Compañía Cirnos, sucesores a P. Canavaggio, que es Pascal Canavaggio, ¿no? Y esta era una estampilla panameña que existió en esta época para conmemorar esos 50 años. Así que hay un poquito de historia patria aquí. Y esta foto que tengo es de mi bisabuelo en su tienda en esa época, ¿no? No estoy seguro exactamente si fue en los años 30 o al final de los años 20. A principios del siglo XX. Sí, a principios del siglo XX. Esas personas utilizaban el tranvía, que pueden ver todavía los rieles, o pueden ver aquí en las calles, se ven todavía del segundo tranvía, porque hubo 2 tranvías. Pero es increíble cómo, o sea, el comercio que había aquí en la ciudad. Sí, sí, o sea, eso estaba aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y no ha cambiado mucho la forma de hacer comercio y de interactuar con la gente y de disfrutar momentos, que realmente de esto se trata nuestro programa. Nuestro programa se trata de crear momentos como el que estamos creando hoy contigo y de motivar a personas a que utilicen su pasión para hacer cosas buenas, ¿no? Como el caso tuyo, que eras empresaria y de repente tenías esta inquietud interna y decidiste, bueno, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, me encanta narrar historias y ha hecho estos proyectos maravillosos y eso es realmente lo que queremos motivar, que sí, ¿no? Y siempre me acompaña un buen vino. Esa parte sí está chévere. La verdad es que el hecho de que las personas se identifiquen con el vino como un producto para crear un espacio o poder de repente concentrarse en algo es maravilloso. Y siempre estamos a disposición. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Hay tantas historias para contar. Yo creo que toda mi comunidad de espías de historia nos une la mística de saber que Panamá es un país que tiene cultura, historia por montón. Así que gracias por invitarme. No, gracias a ti, Tatiana. Gracias a ti. Espero que armemos de repente algunas cositas interesantes para contar todas estas anécdotas que nos ha dejado medio picadito con algunos cuentos de estos, pero no los contó todos, pero como que dejó ahí, sembró una semillita. Gracias nuevamente, Tatiana. Éxito en tus proyectos. Salud por todo lo que vas a hacer. Y bueno, amigos, ya saben, nos pueden visitar en cava1888.com, en nuestro canal de Instagram también, Cava 1888, y esperamos que continúen con nuestra pasión y que creen momentos Cavas en su casa. Salud. Salud.